Hola a todos jóvenes, bienvenidos a Oaxaca. El día de hoy estamos de gala, estamos con el maestro Alejandro da Costa, arquitecto, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Oaxaca. Arquitecto, por favor cuéntanos, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver una remodelación, restauración de una de esas viviendas que van dividiendo, cuando heredan, dividen a la mitad y a la mitad y a la mitad, y inicialmente era la mitad de la manzana, y ahora quedaron dos pequeñas porciones. Esta negra que la hizo un arquitecto que vive aquí portugués, que se llama Joao, y yo hice el lado de acá, la que está güerita. Y para mí sí fue importante el tratar de rescatar el patrimonio, ¿no? Entonces, los muros son del siglo XVIII, tienen 1 metro de profundidad, ahorita los vamos a ver. Y pues vamos a ver qué nos encontramos. O sea, la propiedad tenía 50 metros. Eran solo 4 propiedades y lo puedes ver por los vestigios de cada una de las casas, ¿no? Después llegaron a remodelar el vecino acá, pero yo sí traté de rescatar el vestigio para que quede en la parte histórica, ¿no? ¿Cuál es la textura que aplicas en el exterior? Sí, todo esto es, por eso se llama baba de nopal la casa, es cal viva pagada en obra con baba de nopal, que es una mezcla prehispánica, y a veces se bruñe y a veces no se bruñe, ¿no? Por fuera no lo bruñimos porque hay que estar, pero por dentro vas a ver qué bonito. Bienvenidos. Entonces aquí es como un juego del tiempo, ¿no? Lo que estás haciendo aquí, bueno, ahí ves que hay unos ciertos cortes para que bañe el muro antiguo. Entonces en este caso lo pelamos para evidenciar la parte histórica, ¿no? Que es la fachada y esta división con algunos pedazos de nichos, inclusive este pasillo que va para arriba. Y en el lado de acá tenía este arco histórico que tiene esa forma de arcada. Entonces yo lo que hice es en la intervención voltear el arco para todos lados y exacerbarlo, extruirlo. Entonces acá van a ver ahorita esta bóveda de pañuelo que tiene una parte del siglo XVIII y lo demás pues está interpretado por nosotros para generar una estructura de unidad, pero basado en la arquitectura de las bóvedas de los conventos, del convento de Santo Domingo, que es el vecino inmediato, ¿no? En este caso lo que vale mucho la pena es los bruñidos, ¿no? Los aplanados hechos con cal viva pagada en obra, que son los frescos famosos que se usaban en los conventos y en las pirámides. Entonces, aquí está la división. Entonces, cuando el vecino hizo la división, yo rescaté el arco, que era pariente de este que está encima de mí. Y entonces lo copié en este muro que es posterior y le dimos un refuerzo para poder hacer una construcción en la azotea haciendo un doble entramado de viguería, ¿no? Entonces ese es el techo original que tuvimos que reparar inicialmente cuando vivíamos aquí y estaba el terremoto, se cayó toda la sala, fue un desastre y lo restauramos. Y ahorita pues tiene este ambiente muy lindo. Lo que vale la pena aquí es un poco la paleta de color, ¿no? Es muy, muy básica, tiene todos tierras con el barro. Entonces los sillones, yo le entregué a la dueña para que hiciera su amueblado, la paleta muy estricta, y más o menos sí la siguieron. Y por eso tiene como esta idea bastante interesante. Aquí la cocina es la parte medular, está en la bóveda de pañuelo, mira. Entonces la bóveda de pañuelo es original hasta aquí y de aquí para acá yo la desdoblé y conseguimos este incensario antiguo y tiene esta cocina muy linda, tiene un pequeño espacio que tiene esa camita que le llaman la cama del borracho porque siempre hay uno que no se puede ir manejando a su casa.
Luego tiene el pequeño baño, el pequeño medio baño, y tiene este jardín que es lo que le mete luz, ¿no? Ahorita por la hora no se identifica tanto, pero sí puedes ver cómo el núcleo del pequeño patio pues es vital para la ventilación, para la extracción del calor, y también tiene una regadera donde te puedes bañar, agua caliente, agua para el hombre y agua para la mujer, porque esto puede funcionar como un baño completo. Entonces tiene el medio baño, pero las regaderas están en el patio. Ah, ya la vi. Ajá. Allá están las. Entonces ahí le pusimos un espejo para repetir la colindancia, ¿no? Y son los metros cuadrados más baratos, ¿no? Ok. Entonces tiene su. Este está bien bonito. Muy sencillito todo. Mira, esta es la alacena, mira, es muy interesante. Ve el herrero, qué maravilla de pieza, ¿no? El corte exacto de la parte baja de la escalera, ¿no? Qué buenísimo. Entonces, Se aprovechó todo. aquí sí, y que estuviera la estufa exactamente en el eje de la casa, con muchos espejos. Últimamente estoy poniendo muchos espejos, no sé por qué. Digo, sirven para reflejar la luz y para repetir cosas. Como estamos en la mera vereda y hay mucha gente pasando, por eso quedó traslúcida esa ventana. Ah, ya. El satinado. Pero vamos a subir por la escalera. Interesante el patio, ¿eh? Aquí el trabajo del herrero realmente es excepcional. Ahí te das cuenta la mano de obra en Oaxaca, ¿no? O sea, los aplanados son impecables. O sea, lo que es la factura de la construcción, en este caso es muy linda. El doblado de la escalera contra la vuelta exacta, con todo, como checa todo, ¿no? Entonces digamos, se volvió una forma más plástica al doblar y dejarle las esquinas boleadas, ¿no? Entonces eso la hizo más amable. Parece no parece que sea fierro, ¿no? Sigue con un poco la pátina de... Sí, y se ha ido mejorando con el óxido, ¿verdad? Aquí se ve el trabajo. Y este pasillito pues es muy importante porque es como la doble, triple altura que interconecta, pero que tenga luz natural, ¿no? ¿Y estos arcos ya existían? Algunos sí y algunos no. Ok. Yo lo que hice es multiplicarlos. Ese arco que está junto a ti es falso y el otro sí es original y el otro sí es original. Entonces me dio la oportunidad de hacer una bóveda de pañuelo. Ok. Que esa no es antigua, pero está siguiendo, digamos, la propuesta arquitectónica que tenían los muros originales. De acuerdo. Entonces arriba pues ya viene todo el tema de Airbnb, más cuartos y ¿no? Que no caben. Entonces aquí se hizo lo que quedó un poco apretado para mi gusto. Yo hubiera puesto menos cuartos para que quedaran más. Y ahorita vas a ver qué hicimos para que se vieran más grandes. Ok. El juego de los muros, ¿verdad? Cómo de repente este muro está más afuera del paño del muro original. Sí, es que el muro medianero es el otro de abajo. Ajá. Y pues es lo que sostenía. Este era el cuarto de servicio originalmente y es lo que nosotros modificamos en estos como medio entrepisos, porque la altura del acceso tiene 4.50 y aquí son muros más bajos. Esa es la placa. Si aquí el trabajo de herrería es... Pues aquí yo siempre, si hay buen herrero, pongo más herrería. Si hay buen albañil, pongo más albañilería. ¿No? Depende. ¿Tú vas modificando los proyectos en obra? En algunos casos sí, más como un sistema de eficiencia que modificación. Mira, por ejemplo, aquí el tema del cuarto pequeño con el azulejo es muy interesante. Las ventanas de herrería muy finas. Ajá, y sí, el chiste del acero pues es que la cancelería se desaparece, ¿no? Uh-huh. Entonces tratas de usar placa, aquí hay una placa doble para que pueda tener los amarres y recibir el vidrio. Aquí lo que hicimos es que le dimos vuelta al azulejo hacia el muro para que fuera el mismo tapiz, digamos,
que se subiera y se viera más grande el cuarto, porque era más pequeño. Entonces aquí hay un juego con los azulejos que hizo el maestro Toledo, y como eran muy fuertes y es una tensión, ¿no? Es estas líneas que él usaba para generar tensión en lo visual, pero puestos en los azulejos pues ya no te permite poner nada más que eso, ¿no? Entonces es un diseño del maestro Toledo. Sí, estos son esos son, que son bien bonitos. Súper bonitos. Entonces tienen esta parte como prehispánica muy linda. Aquí separamos, yo siempre exploto los baños, los divido en cachos. Aquí un lado es el lavar, otro lado es el bañarse y el otro el excusado, ¿no? Aquí, por ejemplo, usamos este excusado volado porque lo que manda pues es el azulejo, ¿no? Entonces tiene que estar todo flotando lo más posible y la intimidad, que bueno, todo el mundo no quiere que le vean las chichis y las pompas, a mí la verdad no me importa. Está buena la celosía. Entonces tiene la celosía de tabique, pero en este caso la pintamos con la baba de nopal para que se integrara, ¿no? Y no meter como tantos materiales nuevos, ¿no? Claro. Vamos para arriba. Fíjense cómo deja paño el ventanal, pero aquí se ve que lo puede abrir. Sí, el cancel, el cancel en realidad, en lugar de ponerle vidrio, le pones tabique, ¿no? Entonces tiene una estructura metálica para sostener la celosía. Fíjense aquí el lavamanos. Todo siguiendo el mismo mosaico. Sí, si se fijan, no hay un solo corte de mosaico en ningún lado, más que ese amarre porque está chueco el muro. Pero aquí se supeditan los huecos al despiece. Es decir, pones el despiece y ajustas las ventanas. No ajustas el azulejo a la ventana, sino al revés, ¿no? El azulejo manda. El azulejo manda. Si te fijas, ahí no hay cortes, ¿no? Y como era continuo, pues sí tuvimos una pieza y ahí tuvimos que decidir si lo dejábamos así o le dejábamos un vacío y acabamos cortando en un pequeño pedazo allá arriba por el plafón, ¿no? Entiendo. Ahora vámonos para acá arriba. Aquí lo que hicimos fue, pues dejar que entrara la luz, ¿no? Y que tuviera esta losa Irving para que entre la ventilación y la luz pase para llegar al espacio principal. ¿Cuánto te puede durar este acabado de la baba de nopal? Siglos. Pues, Siglos. sí, pues los conventos del siglo XVI lo tienen. El chiste es que, como en los 50s, apareció el sistema plástico, ¿no? Empezó. Antes de esa fecha, todas las pinturas, todas estaban hechas con cal y polvo, ¿no? Los mismos colores. Entonces aquí pues tratamos de jugar con la sensación de amplitud hacia arriba, porque era un espacio pequeñito. Y estamos viendo la cubierta de madera, o sea, esta es nueva también. Sí, muy ligera, porque yo traigo ahorita en la mente hacer techos ligeros, no tenemos por qué estar echando tanto concreto y tanta cosa para que no se mete el agua, ¿no? Entonces en realidad es tabla y teja, es muy ligera. Aquí por los niveles, de los dos niveles acá atrás, nos modificaba un poquito la altura y la ajustamos con el espacio para el calentador y los servicios que están abajo de la escalera y el asador, ¿no? El asador que es para ir jugando un poco, sí. Pues es terreno ganado al mar. Ves esa casa amarilla que ya cada vez la quiero más. Entonces esa es la idea. Pues sí. ¿Y qué madera utilizas en los techos? ¿O cómo le das este Tienen acabado? tiene encino, las vigas son de Blancoso. encino y lo otro es madera usada porque usamos puro reciclaje, ¿no? Ok. Entonces aquí tienes otro detalle importante para los de arquitectura avanzada, es que los closets están desconstruidos. Ok. Entonces tienes el tubo para colgar y el guardar independiente, porque si no, haces un mueble para guardar cosas, ¿no? Digo, se supone que está suelto acá. O sea, debería estar suelto así, ¿no? Ah, ya te entendí. Ajá, entonces tú nomás le pones los tubos y lo que va a la vista y lo que va cerrado lo pones en caja. Entonces eso te hace que el espacio se vea muchísimo más grande y no pierde el espacio del closet.
y pues ya nomás pones la ropa ordenada, ¿no? Aquí también jugamos con los lavabos acá, ¿no? Lavarse los dientes y todo esto en este lado, que lo puedes ver hecho porque les gustaba mucho el azulejito ese. Lo usaron en todo, pero todo. quedó buenísimo. Pues yo le dije, vamos a ponerlo, pero como una alfombra, ¿no? Que se sienta como un tapete. Sí hay un trabajo importante de los despieces y la colocación está muy bien hecha, si te fijas. Sí. De repente parecerían que son piezas más grandes, ¿verdad? Es que ese es el Hasta juego que te que hace fijas. este cuate. Como los gira y no tocan, son irregulares, esa irregularidad el ojo la trata de complementar. Entonces todas las pinturas del maestro Toledo siempre vibra la línea. O sea, todos los cuadros que veas de Toledo no son una línea recta, sino hasta los rascaba con una cosita para que vibrara. Lo mismo hizo con los azulejos, porque visualmente genera esta como tensión, ¿no? ¿Por qué genera la tensión? Porque piensas que está cuadrado, pero no lo está, ¿no? Y entonces te llama la atención, ¿no? O sea, aquí pusimos la regadera para allá, igual le cerraron por lo de las chichis y eso, y el excusado, ¿no? Pusieron espejo. Le pusimos espejo para que se borrara la cancelería. Fíjate, ya me confundí. Ya no supe dónde es espejo. No, ya vi. Las puertas son de espejo. Ajá. Y luego adentro también. Ya. Entonces un espacio pequeño, pues se supone que te tienes que vestir y, ¿no? Claro. Entonces esta regadera, digamos, la idea era mucho más abierta y que te pegara el sol, pero pues la intimidad, ya sabes, los vecinos y cosas así. Comprendo. Entonces por acá, Qué atmósfera te da, ¿verdad? mira qué padre ve las puertas con los pistillos. ¿Ves? Los pistillos puestos con la puerta. Ve qué suavecita. Y esta tiene espesor porque tiene la chapa adentro, que está ahí, ¿no? Y tiene el antepecho. Okay, y estos son, todavía. Ajá, si no. O sea, aquí hay un juego de piezas para cerrar, ¿no? Puedes cerrar aquí y acá estás metido en la casa, o puedes cerrar acá y estás metido en el cuarto, ¿no? Luego bajas por acá. Yo siento que le pusieron demasiados muebles, pero si te fijas esas cosas que tiene candado, esas puertas, ahí está el hidroneumático y todos los servicios y toda la estructura está metida abajo de esa pieza. El calentador, y guardan las cosas de aquí de la terraza, la cachucha esta y las hamacas y todo, tiene esa como bodega abajo. Entonces quedó de esa manera, ¿no? Y aquí quedó un poquito colonial, la verdad no me gusta tanto, pero pues es lo que salió. Mira, ya está Santo Domingo, si te pones un poco para acá, vas a ver ese atardecer tan bello que nos está tocando. Estamos al lado del Jardín Botánico, junto al Museo de Filatelia, en la parte del primer cuadro del Centro Histórico. Y Oaxaca, si ustedes se fijan, es muy bello porque lo más alto son los árboles y las cúpulas todavía, ¿no? Entonces sí se ha podido defender un poquito el skyline de la ciudad, aunque ahorita está la tensión sobre las terrazas, pero todavía tiene esta escala que también lo han mantenido los terremotos, ¿no? Los terremotos no han dejado que construyan más para arriba. Se los tiran. Entonces, o se los tiran o no la da la legislación, ¿no? Y entonces eso, pues, aunque los oaxaqueños, voy a decir algo malo de los oaxaqueños, No digas. les encanta tirar los árboles, ¿no? Entonces, había más árboles aquí y los hicieron como unos platanitos, mira allá. Y como ese de allá, ¿ves? Así. Entonces antes había un ficus muy grande, por eso la banqueta está, mira, ahí está el. Entonces cuando hicimos el proyecto tenía un árbol divino aquí arriba. Aquí lo tocabas. Y lo tocabas, ¿no? Uf, como allá. Sí, es que aparte aquí crecen los árboles impresionantes. ¿Cómo es el tema del agua últimamente aquí en Oaxaca? Pues es un problemón. Primero porque las tuberías son muy antiguas y llueve muchísimo, nadie rescata el agua y todo lo manejan con pipas, ¿no? Algunas gentes las casas más antiguas tienen pozos, ¿no? Dentro del suelo. Muchas gracias por venir.
Qué gusto, Vamos maestro. a celebrar que está aquí el maestro Cota Paredes con un mezcal. Vamos a celebrar y vamos a seguir conociendo la gran obra del maestro da Costa. Maestro, ¿cómo estás en redes sociales? ¿Cómo te podemos contactar? A mí me pueden contactar en Instagram, se llama Alejandro da Costa López, y en Facebook creo que también, ni siquiera sé cómo se llama, pero sí, están ligados. En Instagram es más fácil y ahí pueden ver pues, un poco toda la filosofía del trabajo. No pongo ninguna selfie, así que no se asusten. Si tuvieras que resumir tu arquitectura con una sola palabra, ¿cuál sería? Pues el reuso, la eficiencia. Yo creo que Reuso. nosotros estamos ligando lo que es la restauración con el reciclaje y con el tema ecológico, ¿no? O sea, se tiene que usar todo lo que tengas a la mano, ¿no? Esa es parte de la idea. Y la restauración te enseña mucho a cuidar y a ver los oficios antiguos. Entonces, yo estudié restauración, hice varias restauraciones aquí en Oaxaca y me enseñó muchísimo a hacer materiales naturales. O sea, la arquitectura vernácula está ligada a la restauración y la restauración está ligada al reciclaje. Entonces hay como una guía, ¿no? Que está ligado a conservar las cosas, pero sobre todo a eficientizarlas. Muchísimas gracias, maestro. Sus Un honor órdenes. estar acá. Una cátedra, jóvenes. Espero que la hayan disfrutado. Cota Paredes, adelante. Ahora bájale por el mismo pasillo así, vas a ver qué padre. Vamos. Vamos a recorrer la obra de reversa. O sea, la baba de nopal no se ve reventada, ¿eh? Eso Qué me llama la belleza, atención. ¿verdad? Ese aplaneado se llama maneado, Ajá. porque lo haces con llana, pero sin regla, para que genere estas ligeras imperfecciones que son los días de labor, ¿no? Tú puedes identificar cuándo le hicieron en el sábado, ¿no? En esa forma. ¿Cuándo lo fueron trabajando? Voy a ir apagando acá. El metal, este mosaico de Toledo, qué belleza. Y el tema de la luz también, ¿verdad? Creo que eso es algo muy importante de la obra del maestro da Costa. Hay un juego de la luz también, de la penumbra. Porque estos materiales naturales absorben la luz. Hay menor rebote. Fíjense cómo todo el piso es de ladrillo, es de barro. Una arquitectura muy acogedora, ¿no? Y siempre con el zaguán. El zaguán es este patio o este pasillo de acceso que muchas veces era abierto, donde entraba luz natural, que aquí realmente entra, pero a través de un filtro muy alto. Y esto del pañuelo, ¿verdad? De la bóveda de pañuelo. ¿Cómo agarras un pañuelo al centro y se desdobla así? ¿Verdad? Y este patio que es por donde entra la mayor parte de la luz, también tiene ladrillo, entonces absorbe. Se vienen más obras del maestro da Costa. Este patio me llama la atención porque realmente yo creía que llegaba hasta el otro lado. O sea, realmente no me imaginaba que terminaba aquí. ¿Saben? Aquí. Completamente al doble. Y la cocina como remate, muy, muy sencilla, ¿verdad? Eso me gustó también, muy abierta. Hasta la viga, no hablaste de esto, fíjense dónde coloca las luminarias. Sí, aquí también está de concreto y tienen los cajones como si fueran unas cajas, ¿no? Ah, es Están concreto. sueltas, ¿ves? Entonces en Oaxaca hay un trabajo de la manufactura, ¿no? Entonces que eran como piezas aisladas, ¿no? Como una personalidad. Entonces tú por el tipo de cajón sabrías lo que es, ¿no? Y aquí la iluminación, bueno, tiene esta viga soldada
desde allá y tiene las luces atrás de los espejos para que se haga como una especie de pespunte, ¿no? Y es pura luz rebotada. Cuando hagan iluminación, nunca pongan que la luz dé a los ojos. Esa es la regla número 1. Que rebote. No la debes de ver nunca, ¿no? Por eso por ejemplo, a ese le quitaron los gorritos, ¿ves? Pero tenía sus capuchitas. Y conseguimos ese espejo durante la obra, que lo compraron y les quedó perfecto como para rematar, ¿no? También ellos tienen bastante buen gusto, tienen estos cuadros de Sergio Hernández y así, que es un poco de pintores oaxaqueños. Me gusta que es pintura muy, muy primitiva, ¿no? Blanco y negro. Sí, esos son como parecido a los azulejos, ¿verdad? Es como esa misma poesía. De repente, no sé si has visto los tapices del arte africano, sí, blanco y negro. Sí, que son sellos. Ajá. Sí, pareciera que estaba cortado, ¿verdad? Como si lo hubiera dibujado con una Gillette, más que dibujarlo, ¿verdad? Está muy bonito. El ancho de los muros. Nos vemos mañana, jóvenes, a la misma hora en el mismo canal. Me encantaba cuando decían eso. Nos vemos mañana a la misma hora en el mismo canal. Cota Paredes, adelante.